Yo regularía esos programas informales que hay en República Dominicana. Cada vez que yo oigo que un niño le dieron de que caballín, y cada vez que yo veo un niño que con 12 años le dan un dinero a su mamá para meterlo en una pensión y hacerlo pelotero, y a veces le inyectan cosas que se le queda para la vida entera porque tiene efectos secundarios, eso hay que reglamentarlo en este país. Óyeme, yo tenía años, después del 99, que fueron Licey escogidos en aquella serie, yo no veía una serie final tan dramática como esta, que volvió a encontrar los famosos eternos rivales de la pelota nuestra, y el play lleno a capacidad con Licey escogido, que se había perdido porque las Águilas le habían quitado el nicho al escogido. Indubeca hoy es Indubeca por Ya Veneno. Sí. Los jugos Victorina, yo no sé si están en el mercado ya, pero los motores San Jan, Fortimal. el autobrillante Búfalo y el Fortimal. Fortimal todavía existe. No, sí. pero uno cuando chiquito le decía a su papá que le comprara ¿Cómo Fortimal. era que decía el eslogan? A ver si tú te acuerdas. Un vaso de poder en cada cucharada. Claro, yo estaba chiquitico. Bienvenidos a una nueva entrega de este espacio. Esto es El Importante Primera. Ay, sí. Voy. Gracias a todos por la sintonía, gracias por cada like, manténganse suscribiéndose si no lo ha hecho, aprovecha ahora, vaya ahí mismo ahí abajo, dele a suscribir, active la campanita, que nosotros estamos subiendo contenido semanal y vienen más cosas buenas, porque lo de nosotros es reinventarnos todos los días. Agradecidos con todo lo que ponen su granito de arena, especial a Mata y Mata Consultores Legales, Arquitectura Moderna, Arturio Junior Ferretería, y por lo que Arturo tuvo un lío y que todo el mundo le gusta, Lucky Electromuebles. Confort para tu hogar. 5 tiendas a nivel nacional, agrandando la principal. Y tu lío de verdad fue. Sí, no, ya vayan a las redes de Lucky y sigan las ofertas, que siempre tienen Sí, ofertas. No hay 2 aires por 25, pero sí por 30. Para que no me pongan a pagar de nuevo. Deja esa de dar los diferencia. precios. Deja de dar los precios, señores. Ey, no olviden su Black Color para salir de fiesta, donde sea, donde mi hermano Alberi, que batió 300 y fue el juego de estrella. Y si usted quiere ir a una villa cerca de la montaña, que tenga piscina en la playa, donde usted quiera, MCA Properties RD, llámenlo, que ellos le buscan lo mejor que esté en el mercado. Mira, tenemos en mensura, topografía y equipo. RAC. Señores, ahí está mi hermano, Rainiel Cruz, un aguilucho como Sala. Está querido, pero en la otra década van a ganar. Ese es otro tema. Ya comienza con que... Señores, esto está hecho por... Pop Creativo. Con el productor soberano de Nuestro productor soberano, de eso se trata. Sara, yo creo que hoy no engalanamos. Sí, tú viniste hasta con camisa hoy. Hoy sí. Viniste con camisa, yo me puse mi black color. Jorge vino con su black color porque hay que tirarse la mejor pinta claro, hoy. el mejor flow hay que tirárselo hoy. Porque hoy estamos compartiendo con AR en los deportes, Alberto Rodríguez. Gracias, Alberto, por aceptar la invitación. Para nosotros realmente es un placer y un honor tenerte aquí porque sabemos que tienes una agenda bastante apretada. No, gracias por la invitación a ustedes. Veo esto muy dinámico. También veo que hay química entre ustedes. Sí. Y eso es importante. Yo siempre he creído que la química y el trabajo en equipo traen resultados y veo que esto tiene futuro. Gracias. Gracias. Esto es suyo aquí también. Claro, tú sabes que yo, bueno, en las redes tú todavía tienes AR en los deportes. ¿Todavía te identificas como AR en los deportes? ¿O lo has dejado un poquito tú sabes que al margen? Eso nació porque todavía yo mantengo mi programa de radio, tiene 25 años y se llama Alberto Rodríguez en los deportes. Eso nació en el 2001, 2000 y nació en AM. Luego que los programas fueron migrando a FM, entonces logramos ir a FM y todavía se mantiene. Y la cuenta de Twitter y después de Instagram le puse el mismo nombre y se quedó así. AR, Alberto Rodríguez en los deportes. Esa es la realidad. ¿Cuál ha sido la clave para tú mantener ese programa 25 años en el aire? Porque no es fácil. Bueno, primero perseverancia, creer en lo que tú haces, no desanimarte, porque los inicios son duros.
Y lo que yo te decía hace un momentico fuera de récord, que lo voy a decir ahora en el aire, y es que tú te tienes que convertir en un vendedor de publicidad, como ustedes. Yo veo que ustedes tienen menciones de todo aquí. Claro. Y eso es lo más importante. Y tú te tienes que convertir en un comercializador para poder sostener el medio, porque el medio cuesta. Tú tienes que tener, por ejemplo, yo ahora mismo, en este momento, por temas que muchos conocen, yo no puedo ir todos los días. Yo llamo a veces. Yo tengo empleados fijos, tengo que pagarle sueldo. Claro. La emisora, muchísimas cosas. Todo, porque tener un programa de radio es un proyecto. Además de que todavía yo conservo 2 programas de televisión, Wow. más un podcast. Wow. Y es Ay, difícil. Bueno, exacto. Eso No es fácil. llegó después. Ese crossover llegó después. ¿Y de quién fue la idea, Alberto, del podcast? Que me pareció magnífica, porque muchos de nosotros, bueno, él y yo que somos de una edad, él es más joven, Sí. Gracias. crecimos admirando y viendo su postura con los deportes, la de Ernesto también, la de Juan José Rodríguez, porque aparte de comunicadores, son personas como que van con lo que piensan, Sí. no se tuercen. ¿De Bueno, quién fue esa idea? La idea fue mía. Ah, Tú sabes que yo soy muy agradecido en la vida. Y si hoy yo estoy en los medios todavía, yo le debo mucho a Ernesto y le debo mucho a Juan José. ¿Por qué? Yo tenía 19, 20 años y Ernesto y Frank Krawinkel manejaban Deporte en la Cumbre, que era la empresa que tenía los derechos de Grandes Ligas en República Dominicana. Entonces ellos me llevaron a transmitir yo siendo un niño. Entonces hoy, si yo tengo un proyecto, yo pienso en él. Claro. Y en el caso de Juan José, ya yo en los medios, ya teniendo la experiencia de transmisión y noticiero y eso, él sacó un programa en el Canal 2 de Teleantillas, en el 2001. Se llamaba Final Deportivo. Y fue una locura, porque todavía no había redes. Y Teleantillas era, y Color Visión eran los últimos. Y entonces yo también le agradezco porque él me convidó para que yo trabajara con él. Después hicimos algunas cositas en Color Visión también, en aquella época, en la Super Tarde, con Domingo Bautista. wow, domingo. Sí. Los colores. Sí. Y entonces yo siempre he mantenido relaciones personales y profesionales con ellos. Hoy en día estamos transmitiendo los eventos importantes de Grandes Ligas todavía, Juego de Estrellas, Serie Mundial. Y realmente yo entiendo que yo le estoy devolviendo a ellos como ellos fueron conmigo y todavía como son. Yo creo mucho en eso. Y me ha dado resultado eso. Es la realidad. ¿Y qué satisfacción le da a Alberto Rodríguez ver cómo ha evolucionado el mundo de los deportes y que tal vez la evolución te escuchaba a ti? Sí, todavía yo voy a un supermercado y veo gente de los que despachan, que me dicen que me veían transmitiendo cuando yo estaba en el Licey, que me veían en la Grandes Ligas, que me veían en Teleantilla, que me veían en Telecentro, que me veían en Colorvisión. Y eso te llena de satisfacción y cuando te dicen, yo me crié escuchándote, eso te llena de orgullo, porque parece que tú algo hiciste bueno, que la gente se quedó con eso. Y realmente yo he sido medio agresivo en estos ambientes, de verdad. A veces yo me inventaba cosas que yo decía, ¿cómo que yo voy a salir de esto? y se daban, porque tú lo hacías con cariño, como ustedes hacen esto, con pasión, con entrega, con compromiso, que es un proyecto bien hecho, un trabajo. Comunicar es una responsabilidad impresionante. No todo el mundo. Se ha perdido un poquito eso, porque ahora es un tema de view y se ha perdido pero yo creo que todavía los contenidos positivos como este todavía se van a mantener muchos años, porque la gente está buscando siempre cosas interesantes. Una pregunta y me surge, y no quiero, ¿verdad?, que perder la seriedad de la conversación, pero cuando uno de esos muchachos le dice, no, yo me crié escuchándote, no le crujen la rodilla. Pasa que yo tengo 49. No, pero eso está ahí mismo. Jorge está casi ahí. ¿Cómo así? No, ¿qué pasa? Yo tengo 49 y tengo casi 30 en los medios. Sí. Son muchos años. Yo empecé muy joven. Me dieron el break jovencito. En esa época, reitero, no había redes. Tú salías en Color Visión y tenías que firmar autógrafo. En esa época estaba Cuquín, estaba Freddy, Roberto, sí. Domingo. Y los de deporte eran pocos. En esa época, en canales nacionales, Franklin Mirabal, Juan José Rodríguez, Ernesto Krawinkel. Y en una época, yo tuve la dicha
de poder transmitir basquetbol de la capital, que era un toque de queda y pelota de invierno, pero además estar en uno de los principales noticieros y transmitir entonces juegos de Grandes Ligas en la cadena especial, que era la principal. Transmitíamos de lunes a viernes en Colorvisión y en el canal 4, sábado y domingo eran 3 juegos, era un tripletazo. Wow. Wow. Como éramos los más jóvenes, nos ponían a coger la luz. Sí, aguantaban. Y también yo me abracé a los viejos de la época. Johnny Naranjo, Billy Berroa. Me tocó muy temprano con esa gente que eran figurones, figurotas, leyendas. Y ellos me recibieron como un niño, como un hijo. Y yo aprendí de ellos y a la vez fue más fácil porque ellos no me veían como competencia. Yo lo que quería era aprender. Y tuve ese relevo. Ellos me asumieron en un relevo generacional. Y yo no tengo quejas, de verdad. ¿Y qué tanto aprendió Alberto Rodríguez de don Johnny Naranjo? Tú sabes que me da mucha nostalgia recordar la llamada de Johnny temprano, porque era que nosotros visitábamos un cliente diario. Y él me llamaba y me decía que qué cliente que vamos a visitar hoy. Quien me inculcó mi espíritu de vendedor de publicidad fue Johnny. Wow. Por eso te digo que hoy tú me lo preguntas y todavía me da nostalgia, porque también lo juntamos a beber trago cuando no estábamos trabajando. Bueno, ¿qué te digo? Muchas cosas. Johnny era un tremendo tipo. Era muy repentista, chistoso. Era un gran vendedor y un gran conocedor del juego de béisbol, principalmente del juego de béisbol. Y yo aprendí muchas cosas con Johnny, muchas cosas. Bueno, la última vez que se transmitió la famosa gran cadena de la calidad, que la habían fundado Freddy Mondesi, Johnny Naranjo, Lilín Díaz. Transmitimos junto con Johnny, con Ramón Naranjo, ya idos a destiempo, Juan Nova Ramírez, el locutor comercial, el muñeco Luis Rafael Mejía, que era el locutor comercial del Escogido. Fíjate, estoy mencionando gente que se fueron ya y que yo tuve el chance de compartir micrófono con ellos. Yo siendo un muchacho joven así, quizás más joven que ustedes. No, muchísimo. No, muchísimo más joven Sí, que nosotros. Sí, lo que pasa es que ellos van lejos. Sí, el más chiquito eres tú. Sí, claro. Y cuando usted tenía que trabajar a las 6 de la mañana los sábados, usted a veces, si los viernes iba en rumba, se iba de la rumba para allá, porque a las 6 está fuerte un sábado. Yo creo que tú consultaste algo antes de que yo viniera. Yo siempre lo estudio un ching. Tú sabes que una de las cosas que yo nunca he podido lograr es ser mañanero, levantarme temprano. A mí no me gusta, pero tenía que hacerlo. Pero yo llegué a llegar a noticieros que abrían a las 6 de la mañana y a las 7. Yo llegué a llegar de la calle. De la rumba. Yo recuerdo cuando abrieron, yo creo que el amigo de la producción se recuerda de eso, quizás ustedes no. Cuando se unió el 27 y el 13, que era Metcon, la que abría la directora de la mañana era Altagracia Salazar. Y yo llegaba a ver si ella me decía, estaba buena la fiesta anoche. Porque en esa época uno tenía más vida social que ahora, que ya uno está más aplacado, ¿tú entiendes? Sí. Y a mí me gustaba socializar, porque después de las transmisiones, tú siempre te encontrabas una invitación a un trago, No, y era joven una bailadita. y tenía derecho, ¿verdad? No, y además me gustaba siempre meterme en los sitios donde iba la gente más vieja que yo. Siempre fue así. ¿Verdad? Sí, en discotecas que en una época aquí se pusieron de moda y que hoy no existen. Y que iba la gente más vieja que yo y yo siempre me gustaba ir a aprender y escuchar. Porque a mí siempre me gustó escuchar cosas de deporte, pero siempre yo también terminaba en temas políticos. Oh. Sí, toda la vida. Desde que yo estaba muchacho del colegio. O sea, que la política viene de siempre. Sí, yo la llevaba siempre. Preocupado por temas sociales. La muestra es que cuando el programa creció, el de radio, yo tenía un preámbulo de 10 minutos, que ahí no se hablaba de deporte. Era de situaciones que estaban pasando en el país. Okay. Y fui juzgado y cuestionado por eso, con la misma clase de la crónica deportiva. Pero ¿qué es lo que tú haces hablando de eso? Yo le decía que yo entendía que no podía reservarme solo al público de deporte. Y hoy en el programa de nosotros de radio, por WhatsApp, la gente graba cosas
que falta tal cosa en tal sitio, que falta tal cosa, y nosotros entonces podemos resolverle cosas a la gente. Canalizarlo. Claro. Bueno, ahora más que estamos en el gobierno que es el gobierno nuestro, el gobierno de PRM y de Luis Abinader. O sea, que desde tu juventud tú te visualizabas ocupando un cargo público. ¿O eso pasó con el tiempo? No, yo no me visualizaba ocupando un cargo. Yo me visualizaba siempre como tratando de poner un granito de arena a gente que necesitada. Pero nunca creí que yo iba a tener un decreto, de que iba a ocupar un cargo público. No, yo no creía eso. Pero me gustaba siempre escuchar la opinión del pueblo y tratar de solucionar temas y problemas. Y fijar posiciones en cosas que yo no estaba de acuerdo. Wow. ¿De dónde viene esa cualidad que tú dices tener desde joven? El escuchar y querer aprender. Eso hoy en día es muy difícil de verlo. Bueno, yo tuve unos abuelos que me inculcaron eso. Y yo creí mucho en eso porque yo entendía que la gente con experiencia había que escucharla para uno poder seguir los pasos de ellos y no caer en errores. Que siempre se caen, pero uno se levanta. Pero realmente ellos fueron los que me inculcaron. Y también la insistencia mía en siempre juntarme con gente más vieja que yo. Cuando tú estás con gente más vieja que tú, por respeto y formación, tú escuchas antes de hablar. Y eso ha sido toda mi vida. Todavía hoy en día yo voy a sitios que yo tengo amigos de mi generación que me dicen, pero ahí solamente tú vas, porque eso es de viejo. Digo, yo por eso siempre he ido. Es así. Así. Me parece un amigo que yo tengo que le gusta esto. sí, que va a fiestas de música del 79, así. Sí. Sí, está aquí al lado mío. No tiene calidad la música, Claro. es verdad. Los años dorados del Sí, merengue. yo soy fijo ahí. Lo que tiene calidad no pasa de moda. Eso pienso yo. Eso es así, Mira, ¿y tú recuerdas tu primer juego de béisbol? De Grandes Ligas. Sí, de Grandes Ligas. Cincinnati los Dodgers a las 4 de la tarde, Canal 4, con Johnny Naranjo. Wow. Con Don Johnny. ¿no? Domingo en la tarde. Johnny comentarista. Sí, y yo usted llevaba el narrador. play-by-play. Lo primero que me dijeron era que Petán aparecía en el Canal 4. Porque Petán fue que lo fundó. Y en los pasillos, un domingo cuando no había nadie, me metían ese cuco y yo un muchachito. No, que Petán aparece. Y bueno, si aparece hay que correr. Sí, yo recuerdo ese juego, claro. Lo recuerdo como ahora lo recuerdo. Hace muchos años ya. Pero fue una gran experiencia, de verdad. Y aprender de esa gente. Porque tú sabes que él siempre me decía que no nos fuéramos del juego. Que hay muchas cosas que el juego te permite comentar, que tú no tienes que irte a hablar de otra cosa. Y yo aprendí esa línea. Y después, con el tiempo, ya yo podía comentar y narrar. Y yo hacía las dos cosas, principalmente en televisión, porque en radio hay que ser más descriptivo. Me tocó narrar radio con el Licey, pero yo más era de televisión. Esa es la realidad. Wow, pero comentar y narrar, o sea, tú tienes que estar Atento al juego. atento a 100%. todo. No, y en el caso de la pelota de invierno, tú tienes 12 y 15 fichas de anuncios. Que el bateador de turno tiene anuncios. Llegó seguro, tiene anuncios. Fly fácil tiene anuncios. El foul. El círculo de espera tiene anuncios. El foul, el punch. El doble play, el ponche tiene varios. Y tú tienes que jugar con todo eso y además animar el juego. Eso no es fácil. Pero ven Y acá. Alberto, su padre, digo, lo que lo conocemos un poco, iba a destiempo, muy, muy joven, entiendo yo. Entonces su madre, una persona de clase media como usted, que se ve que se le inculcó mucha formación por su forma, nunca tuvo en contra de que usted tuviera en los medios con el asunto del estudio y eso. Sí, claro. Yo en una época estaba ya empezaba en los medios. Yo todavía trabajaba en el área de los bancos comerciales. Yo fui cajero del Banco Metropolitano, que estaba en la Gustavo con López de Vega. Pero ese banco yo no lo conocí. No, porque tú eras muy muchacho, tú eras niño. Ese banco se fusionó después con otro. Y después entré a Baninter ya, pero en el renglón de negocios. Ok. Y yo, para la época, para la edad, ganaba un dinerito bueno. Entonces ya yo estaba haciendo carrera ahí. Y yo le dije a mi mamá, a mi papá un día, que yo me iba a dedicar a los medios de comunicación.
Entonces mi mamá insistía que me mantuviera en los bancos. Yo tenía futuro de ser funcionario de un banco, por eso yo no me veía en eso. Y ahí ella no estuvo de acuerdo, pero al final mi papá le decía a los amigos de él, cuando él se sentaba a ver la televisión en mi casa, tanto dinero invertido y mira con lo que le cogió este loco. Con narrar pelota por televisión. Y narraba que por televisión. Y no le jaló la oreja como, y también te está llevando a tu hermano eso mismo. Tú sabes que quien me dijo a mí que mi hermano quería hacer lo mismo que yo fue mi mamá, que él nunca como que quiso decírmelo, como tenía como cierta vergüenza. Pero él empezó en el programa mío de radio. Pero yo le dije un día a él que él tenía que independizarse, porque siempre, si él trabajaba siempre conmigo, iba a decir el hermano de Alberto. Sí. Y lo hizo a la perfección. Yo le dejé algunos peldaños, alguna puerta abierta, y él lo resolvió. No la supo, Sí, la supo sí, mantener sí, bien, la claro. abrió más. Claro, Y han tenido como mucho éxito con ese proyecto que tiene él. Y Bianca empezó conmigo también. Con Bianca tengo una anécdota que su mamá, Zoila Puello, la llevó a mi oficina y me dijo, mira, este niño me entregó el diploma de abogado de Lucas Maima, pero él no quiere ejercer y él se va a quedar aquí contigo en la oficina. Bianca empezó conmigo también. Wow. Sí, los dos empezaron conmigo. Estoy diciendo que es una escuela. Ese programa que ellos tienen de radio fue un proyecto que yo inicié con el dueño de la emisora anterior que yo estaba. Y después yo me fui porque Bienvenido Rodríguez me hizo una oferta en la Z para crear el concepto Deportes en la Z. Y yo creé el concepto y le dije que iba a durar 3 meses. Yo iba a dejar el proyecto caminando porque yo entendía algunas cosas que yo sabía que iba a durar 3 meses con él. Saludo a Bienvenido. Y así fue, duré como 4 y me fui. Y ahí está el proyecto todavía. Ahí Ese está, proyecto lo en armamos, la Z. lo armamos nosotros ahí, Bienvenido. Yo fui llevado por Rosendo Tavares, que había trabajado conmigo en Telecentro y en el periódico La Nación. Y Bienvenido me dijo que estaba saturando con política y la publicitaria le habían dicho que hiciera algo de deporte. Yo le dije, vamos a poner un programa a las 6 antes de que entrara Alvarito, que en paz descanse. A las 6. Un programa al mediodía y uno en la noche para todos los resultados y todo. Y eso fue lo que se hizo al principio. Después ellos cambiaron el formato, pero siguen al aire y han tenido éxito. Pero así fue que empezó Deporte en la Z. Wow. Wow. Entonces, ¿el fuerte siempre ha sido el béisbol? ¿O qué es lo que más te llama? Lo que pasa es que en una época, y yo creo que todavía la parte comercial del béisbol, el pueblo consumía béisbol y los anunciantes consumían más el béisbol. Pero yo no narré primero pelota, yo creo que yo narré primero basquetbol en el Palacio de los Deportes, si yo no me equivoco. ¿Más complicado narrar baloncesto? Sí, claro. El basquetbol, bueno, lo que pasa es que nosotros aquí en televisión describimos mucho por el tema de los anuncios, pero no es fácil ninguno de los dos. Pero en el basquetbol tú tienes el juego más cerca. Porque, por ejemplo, en el Estadio Quisqueya, el Séptimo Cielo, tiene uno de los mejores ángulos del mundo de play de béisbol. El Estadio Quisqueya. Sí. Que no lo digo yo, lo han dicho los más grandes. Porque tú sabes cómo construía Trujillo. Era lo mejor. Y en el basquetbol tú estabas al lado de la línea, en el tabloncillo. Casi jugando. No, y para hacer los deportes llenos. Y botellas y piedras y de todo. En aquella época, cuando yo arranqué. Pero sí pienso que fue béisbol. Porque el primer juego que yo transmití de béisbol de invierno fue en la Romana con los Toros. Que después Los fue su azucareros. casa ahí. Que después, sí. Después fue su casa. Sí, porque yo en los Toros lo único que me faltó hacer fue barrer el play. No, porque yo fui encargado de prensa de los Toros en la capital. Después fui comentarista. Después fui narrador. Después fui comercializador completo del equipo. Después fui director de operaciones. ¿Qué me falta? Bueno, creamos la antesala. Ese mueble que tuve hoy en el Pez de los Toros, ese mueble lo creamos nosotros en una de esas gestiones de la directiva. Nosotros, la franquicia de los Toros me dio la oportunidad a mí de estar en todos los roles. Yo le agradezco muchísimo al Sendar Román y a la franquicia de los Toros. Esa es la realidad. ¿Usted entra en los Toros cuando todavía eran los azucareros? Sí, claro. Sí, claro. Y entro y me voy. Cuando el Licey me contrata en el 2005, creo que fue, 2004. Su equipo de niños. Yo iba para allá porque hablando porque podemos hablar entre fanáticos.
Sí. ¿Cuál era su equipo? De niño el Licey, claro. El Licey. Claro. O sea, que cuando le hacen la oferta, usted se fue al equipo de su sueño, se podría decir. Sí, para ponerlo no, y romántico. además, entrar al Licey era como entrar a Harvard en aquella época, porque no todo el mundo transmitía en el Licey. Imagínate, Tomás Troncoso, Bienvenido. Roosevelt. Biembo, me tocó con La todo. crema y nada. Gelo. Yo estaba en una cabina, yo siendo un muchacho, con Tomás, Juan Nova y yo. Después que Rubel terminaba, yo entraba en el quinto, en el sexto. Lo que pasa también que a mí me ayudó mucho. Yo conocí a Rubel y yo conocí a Tomás. Pues yo conocí a Tommy de muchacho y a Rubelín, el hijo, porque nos habíamos criado juntos en el Club Naco. Entonces, para mí fue más fácil, pero como quiera, no era fácil entrar, porque una cosa es social y otra cosa lo profesional, era muy estricto. Y el Licey y las Águilas, tú hablabas por ahí, te escuchaba el país entero. Sí, no, Todavía y, así. Y en esos tiempos era que estaba la rivalidad Licey-Águila, que Sí. eso era apoteósico. Sí, es correcto, Wow. es correcto. Y Ricardo siempre era del Licey también. Sí, todo en mi casa, menos mi mamá, que era escogidista, o es todavía. Ok, Sí, porque a Ricardo yo siempre... Pero dale la pregunta a Ricardo, porque Ricardo trabaja con el escogido. No, Sí, no, trabaja por eso con el pregunto escogido. cuando niño. Ah. Porque lo que me proyecta Ricardo es como que era escogidita de No, chiquito. no, todos éramos liceístas en mi casa. Mi El hermana, profesionalismo, hermano. mi papá, mi hermano, Ricardo y yo. Y mi mamá y mi abuelo, de parte de mi mamá, eran escogidistas, pero no eran fanáticos. Ok. Mi mamá iba con mi papá al play. Que mi papá iba al play a beberse un trago, pero no eran fanáticos. Nada de ser fanáticos ni ligado a la pelota íntimamente. Nosotros dos fuimos que nos volvimos locos. Y durante ese fanatismo, ¿hubo algún pelotero responsable? O sea, de tú decir, no, yo soy fanático del Licey por tal pelotero, de la época. Manny Mota. Mira, a mí me dio un sentimiento grandísimo. Yo creo que eso yo nunca lo había hablado en un medio. Don Tancredo Aybar Castellanos, a la sazón presidente del Licey, era el papá de Mercedita Aybar y Celia Aybar, que eran compañeras mías de natación del Club Naco. En esa época él era presidente del Licey. Invitó a los Delfines del Naco al terreno de juego, 84. Y yo vi todos esos peloteros americanos, Greg Brock, Chan Somers, Ken Howell. Y yo me quedé impactado de verlo, que yo veía por televisión, verlo ahí al lado. Y ahí fue que me clavó el béisbol y el liceísmo. Sí, porque yo tuve el chance de ir al camerino, de ir al clubhouse, de ir a la oficina, cosa que yo nunca pensé que iba a poder lograrlo. Y eso fue lo que con 8 años. 7, 8 años. Sí. Sí, porque siempre uno tiene tú sabes, un pelotero o un momento que a uno lo marca. En esa época, el pelotero del Licey dominicano que le marcaba era Landestoy. Y mi papá una vez, un 24 de diciembre, llevó a Landestoy a mi casa. Uf. Wow. Sí, porque mi papá cumple años los 24. Y mi papá, a pesar de que no era del ambiente de deporte ni de medios, mi papá era muy sociable. Entonces mi papá estudió con Cuquín en el colegio. Boruga era paciente de mi papá, era en llave de Milton Peláez. Y esa gente iban a mi casa. Entonces, mi papá también era amigo de Augusto Guerrero, que era el productor del show del mediodía. Y Landestoy, yo no sé cómo llegó. Y me dio una pelota filmada. Y ya tú sabes, yo amanecí con ella. No, yo me imagino a esa edad. Tuvo mucho que ver el viejo mío en el gusto de nosotros por el deporte, porque mi papá era muy fanático de la pelota y de la lucha libre. La lucha libre. Sí. En ese tiempo la lucha era la lucha. Mi papá era muy fanático de los dos. Al basquetbol no le gustaba, pero yo me iba con muchachos que trabajaban de mis abuelos a ver basquetbol cuando yo era muchacho. Pero escondido. A veces sí, a veces no. Sí, Ay, esos líos de su equipo ahí. Sí, pero la lucha en esos tiempos era los tiempos de Jack Veneno, que estaba jovencito, que... Ya Veneno yo lo conocí en la pensión de mi bisabuelo en el Conde, que él vivió ahí. Yo tuve una relación de amistad muy buena con él. Su hijo estudió conmigo en La Salle, Jack, y su hija Paola también. Pero principalmente yo lo vi chiquito en esa pensión, que era una pensión inmensa en la calle del Conde, que llegaron a vivir luchadores ahí, y él era uno, antes de que él consiguiera ya dinero. Sí. Y entonces mis abuelos paternos vivían en la calle de Anahe, casi con Independencia. Tú cruzabas y ahí estaba el Eugenio.
donde luchaban. Entonces mi papá me llevaba a veces muchacho al consultorio, que estaba ahí también, de odontología, que mi papá era odontólogo y mi abuelo, y yo me iba a ver la práctica de los luchadores. Entonces yo me quedé con eso, y yo los domingos iba a Eugenio también. Pero ya Veneno para mí, y para muchos niños de esa época, era un Superman. El chapulín de nosotros era ya Veneno. Sí, totalmente de acuerdo. Es verdad. Totalmente de acuerdo. Es Una verdad. figura icónica. No, y más que yo lo conocía, porque tú lo veías en el ring y con el espectáculo y él hablando, pero yo lo conocía, sabía de las bondades de él como ser humano. Era todo un espectáculo, era un buen actor y era un mercadólogo empírico. Ya Veneno fue Indubeca hoy, es Indubeca por Ya Veneno. Sí. Los jugos Victorina, yo no sé si están en el mercado ya, pero los motores San Jan, Fortimal. el autobrillante Búfalo y el Fortimal, que Fortimal. Fortimal todavía existe. No, sí. pero uno cuando chiquito le decía a su papá que le comprara ¿Cómo Fortimal. era que decía el eslogan? A ver si tú te acuerdas. Un vaso de poder en cada cucharada. Claro, yo estaba chiquitico. Y mi mamá dice aceite de bacalao. Y yo, mami, Fortimal, que yo quiero estar Pero tú como sabes ella. que Era verdad. la cara del Fortimal era Ya Veneno así. Sí, Sí, Ya fuerte. Veneno así. Eso yo me recuerdo, porque yo lo estoy escuchando a ustedes. Y del Fortimal yo me recuerdo porque me llegaron a comprar uno, lo que pasa es que no me lo daban mucho porque yo era gordito. Sí, tú sabes que yo dije eso una vez y se quisieron burlar de mí. Ni la pelota de invierno, ni el basquetbol de la capital han podido llenar un año entero un aforo como lo hizo la lucha. Estoy de acuerdo. La pelota dura 3 meses, el basquetbol dura 2, casi 3. La lucha era los 365 días del año, llenando el Eugenio todos los domingos, pero ellos los sábados luchaban en el interior y eran los estadios de béisbol y lo llenaban también, además del show de televisión. Y en la televisión, ahí te iba a decir. Pero es lo que te digo, aquí no ha habido un evento que dure 365 días del año, todos los domingos de todos los meses y de todo el año, que metan 4 y 5 mil personas y a veces se metían más ahí en el Eugenio María de Hostos. Esa es la verdad, ¿eh? Sí. No, y yo creo que si vamos a hacer un recuento de los eventos más grandes de este país, tiene que estar la pelea de Ya Veneno con Riffel. Fueron 4. Pero- Que también la Pero gente... que se quedaron más gente afuera que adentro. Bueno, hay un señor que yo creo que todavía está vivo, que llegó al Palacio de los Deportes porque él fue uno de los que pegó blog cuando lo estaban haciendo. Y se quedó siendo la palabra no es administrador, el ama de llaves, o el amo de Conserje. llaves, el conserje, Tomás. Todavía está ahí. Y Tomás me dice a mí que él está ahí del 73 y el Palacio de los Deportes lo inauguraron en el 74. Él llegó antes. Y él me dice a mí que él ha visto eventos artísticos, políticos, juegos grandes de basquetbol. Y él dice que la asistencia más grande fue la primera pelea de Ya Veneno y Rifler en el 82. ¿Por qué? Porque en un juego de basquetbol se sienta poca gente alrededor del tabloncillo. Es la tribuna del medio y la de arriba. Pero ahí vendieron ringside entero. Solamente dejaron el espacio del cuadrilátero. Wow. Wow. O sea que eso fue apoteósico. Apoteósico. Y yo me imagino en esos tiempos con esa silla que seguro lo Increíble. ponían. No. Es que es algo que todavía tú lo ves y uno dice. Está en "Wow". YouTube. Sí, Y claro. tú puedes ver algunos episodios. Además de que eso se hizo una narrativa completa de que la gente estaba atrás de Ya Veneno corriendo en el malecón, preparándose para la pelea. Fue como una película, un documental. Como un estilo Rocky. Sí, porque cuando trajeron aquí a Rifler era el número 1 de los Estados Unidos. No era Dick el Donnie el 3, era el número Night of 1. Blood. Sí. Era el tipo que las mujeres y era el grande de todo, porque era un tipo aparente también y todo. Sí, sí. Y realmente fue un acontecimiento traer a Dominicana de Espectáculo, traer a Rifler aquí y marcó una época en los eventos de entretenimiento deportivo en República Dominicana. ¿Qué usted cree que le falta al baloncesto o al béisbol para que tenga ese impacto en el público? Lo tiene. Lo que pasa es que la lucha tocaba una fibra. La lucha es el bueno contra el malo. Y todo el mundo quiere ir con el bueno y con el que gana. Además, la lucha tiene cortes de teatro y de entretenimiento. No es lo mismo que un juego de béisbol y un juego de basquetbol. Pero también se crearon rivalidades y la figura de Ya Veneno era como el dominicano que todo el mundo... Porque tú sabes que la barba de Ya Veneno y del Puma no era algo
casual. En esa época había una franja grande de dominicanos que se identificaba con el Che Guevara y con Fidel Castro. Wow, Porque cuando llega la lucha y impacta en los 12 años de Balaguer, que no querían a los comunistas aquí. Pero no era Balaguer, eran los gringos que no querían una segunda Cuba aquí. Entonces ellos eran paladines de la justicia y estaban a favor del bien. ¿Tú me entiendes? Entonces los rudos eran los gringos, los yanquis, en contra de los americanos, y ellos eran los nacionalistas, los de la barba. Y eso le dio resultados. Eso me lo dijo él a mí, que casi no lo comentó él, eso con nadie, pero era por ahí. Porque también tenían su ideología media izquierdosa de aquella época, que era una moda también ser de la izquierda. Sí, eso era una moda. ¿Y usted ha seguido los eventos que hacen ahora en la WWE? Yo no sigo ya. Me gusta, pero no la sigo. Fui los otros días a México y fui a la Arena México a ver la lucha. Porque siempre que voy a México y puedo, voy. Es todo un espectáculo, pero no, aquí no la sigo, ni la americana la veo mucho, tampoco. Vamos a hablar de pelota, señores, porque yo no sabía que él sabía tanto de la lucha dominicana. Sí, pero eso es un tema ya medio romántico mío. Sí. Sí, claro. Le trae recuerdos. Sí, claro, porque por lo que te digo, la cercanía de donde vivían mis abuelos, que lo conocí, y yo conocí el espectáculo adentro. Siempre me gustó y todavía ya en sus últimos años de vida yo estuve muy cercano a él y me conmovió mucho. Pero realmente mi vida ha sido el béisbol, el baloncesto. Yo jugué pelota de manera recreativa. Yo jugué en la Manuel Mota muchos años. En la Salle, donde yo estudié, se jugaba mucha pelota hasta que eliminaron el play. Y yo jugué mucho baloncesto en el colegio y en el Club Naco también. Natación. Usted ¿Es un atleta? Sí, yo en la natación estuve desde los 5 hasta los 14 y fui selección nacional del país en natación. Wow. Sí. Usted sabe que antes de irnos al béisbol, yo siempre me he preguntado, porque siempre lo he visto en el mundo del baloncesto, que para mí a usted le gusta más el baloncesto, pero ese es otro tema. Pero ¿qué despierta su amor al baloncesto? ¿O qué jugador le impacta cuando usted viene subiendo como niño? Lo que pasa es que cuando yo era minibásquet en el Club Naco, el dirigente del Club Naco en minibásquet era Sergio Abreu. Y Sergio Abreu era el dirigente del Club San Carlos en el superior. Y entonces mi papá me permitía ir con Sergio a los juegos de San Carlos. Y yo entraba por el camerino. Entonces yo llegué a ver a Barito Pérez, yo un carajito. Lolo Regú, Mauricio Pinal, el Madrigal, Manuel Julio Flores, esos refuerzos que venían en esa época. Yo me tiré ese espectáculo siendo un niño. Entonces, eso me marcó también. Y ahí es que yo me involucro después en todo lo que me involucraron en el basquetbol, que hoy hasta apoderado de un equipo soy. No, y exitoso también. Sí, pero eso viene de ahí. Eso no es casual. Eso es un recuento, una historia de cómo yo entré a esos ambientes que yo quizás no debía estar, pero estaba. Porque la vida me puso ahí. Claro. Cuando da vueltas la vida. La vida da muchas vueltas. Tú sabes, Alberto, ¿cómo llega la transición ya al mundo de la política? Bueno, yo participé brevemente en la campaña del 12 con Hipólito. Y Luis como vice en ese Y el aspirante. presidente Abinader era el vicepresidente. Yo me crié en una calle donde mi vecina fue Faride y mi otro vecino fue Wellington. Entonces, mi papá no eran políticos, ni eran del PRD. Y yo éramos contemporáneos, jugábamos basquetbol, Wellington y yo, el escondido con Faride. Ella es un chin más joven que nosotros, nos criamos juntos, después cada quien cogió su rumbo. Pero yo no era ajeno a la política, porque yo lo escuchaba a ellos. Porque su papá eran dirigentes altos de la política en aquella época. Sí. Y yo siempre, como le decía a él, tenía ese sentido como de analizar las cosas que pasaban en el país, que yo entendía que se podían cambiar. Y después ahí me involucré mucho, conocí más a Luis, y ya en 16 participamos un poquito más activo, ahí perdimos. Y ya en el 20 ganamos, ya yo había creado el Movimiento Nacional Deportivo con Luis Abinader, que caminamos el país entero en la pandemia 3 veces. Sí. La transición fue difícil porque mucha gente estaba en desacuerdo de que yo afectara mi carrera de comunicación por estar en política. Porque tú sabes que cuando tú estás en política, tú le gusta el 50+1,
pero hay un 49 que tú no le gusta. Correcto. Entonces el público que te sigue narrando un juego, quizás si tú narras un juego de Licey y Águila, hay el aguilucho que tú no le gusta, pero hay un aguilucho que dice, bueno, él narra con el Licey, pero a mí me gusta. Pero en la política es diferente porque hay pasiones y hay fibras de poder y de intereses que se tocan muy complicados. Ay, muy fuertes. Pero es el único espacio donde tú puedes ayudar a mucha gente. De una oficina privada tú ayudas a un grupito, pero del Estado puede ayudar mucha gente. Y es lo que me ha pasado a mí. ¿Y de qué manera, ya con el cargo, por ejemplo, que te llega, ¿verdad? Tú estás ayudando, por ejemplo, a la comunidad. Bueno, el primer cargo que sorprendió a mucha gente, yo fui viceministro de la presidencia en el 20, con enlace de los poderes del Estado, la empresa privada y la sociedad civil. Y yo tenía con asiento en el Palacio. Y cuando yo me siento ahí, ¿y quién me iba a decir que yo iba a estar en el Palacio Nacional? Me pregunté yo a mí. Yo nunca pensé eso. Y de ahí se podían hacer cosas, obras sociales, trabajar con fundaciones, trabajar con organizaciones sin fines de lucro. Yo fui aprendiendo ya lo que era el Estado. Ya cuando me cambio, yo estaba en la Serie Mundial, Houston y Filadelfia, cuando me dicen que me van a cambiar para donde yo estoy. Ya yo conocí esa institución, sabía que había que trabajar para ponerla en el sitial donde nosotros, un grupo de gente grande, lo hemos puesto hoy, gracias a Dios. Y se ha podido ayudar mucha gente. Esa es la realidad. Se ha podido caminar. Yo conozco hoy más mi país, conozco más los sitios depresivos, vulnerables, que necesitan ayuda. Yo lo oía en televisión antes o lo leía en un periódico, pero hoy yo te llevo, porque ya yo lo conozco y sé cómo se puede ayudar. Y esta institución es muy sensible, porque tú ayudas al estudiante de la escuela pública, pero ayuda también al papá del estudiante, ayudando al estudiante, a la mamá, al abuelo, al director de la escuela, al portero, porque cuando tú haces un techado en una calle, tú le estás cambiando la vida a la escuela y también al barrio que está alrededor de la escuela, porque ahí se junta la muchacha de los 15 años, se lo hacen ahí porque no tienen dónde, le hacen la boda del barrio, la junta de vecinos hace las reuniones ahí. Convierte en un multibús. El torneo de basquetbol es ahí. Y nosotros hemos podido lograr eso. Y tú sabes que yo siempre, y veo que ya lo están implementando, el tema de en las escuelas, implementar lo que es el béisbol en las escuelas. Ahora bien, es un poco complejo. Porque no hay play en el escuela. Exacto. ¿Qué idea ustedes ya han ido llevando a cabo? Yo tenía la misma noción que tú. No hay play en la escuela, pues mira que sí lo hay. Cuando Balaguer, cuando Trujillo, en los play de la parte alta de aquí de la capital, se hacían escuelas con play y yo lo encontré. Y hoy, nosotros hemos remozado 8 play y hemos hecho play ya de 0 también. El oratorio María Auxiliadora, que está ahí en el María Auxiliadora, en la circunscripción 3 del distrito, que es lo que se le llamaba la parte alta de la capital. Ahí nosotros hicimos un play hermoso junto con los Yankees de Nueva York. En una sociedad, en una asociación que tenemos con los Yankees para eso mismo, y tenemos también con los Dodgers para dar clínicas, capacitaciones en las escuelas públicas dominicanas. Hoy precisamente, cuando se graba este programa, este podcast, nosotros anunciamos al país el segundo torneo nacional de béisbol escolar con 68 equipos de las 32 provincias, es un torneo estudiantil. De ahí van a salir peloteros mañana. Sí, claro. Ya de los juegos del 23 hay 3 firmados a las Grandes Ligas, de los juegos escolares. Ahora vamos a hacer lo del 25 y esperamos también. Pero principalmente no es que se consiga contrato para Grandes Ligas, es que saquemos de esos eventos dominicanos de bien. De que el muchacho tenga una carnada para no dejar la escuela, y es el deporte. Los países grandes y los cálculos que se hacen y los estudios dicen que el muchacho que abrace el deporte es más fácil que termine la escuela que el que no lo abrace. Y eso es lo que estamos trabajando. El presidente nos invitó en estos días a la semanal y le dio la semanal al INEFI. Sí. Y fue para mí un gesto que yo no tengo cómo pagárselo al presidente, que el país entero viera la semanal en la Casa de Gobierno, qué hemos hecho nosotros en 2 años en esa institución y que le hemos colocado en la agenda política nacional. Sí. Y para mí ya es una satisfacción eso que el presidente hizo, porque está reconociendo el trabajo y lo está poniendo como uno de los logros de su gobierno.
No, y nosotros también Definitivamente. reconocemos lo que ustedes están haciendo. Porque eso es algo que, como te dije, era un poco complejo, pero ya ustedes iniciaron. O sea, eso quiere decir que se va a dar continuidad y se va a seguir, ¿verdad? Ojalá. Mejorando. Ojalá. Sabes que yo siempre, cuando estaba en el colegio, se hacían torneos, pero más que todo eran como las escuelas, los colegios privados. Exacto. O sea, los colegios que tenían, que eran de un Cierta nivel más posibilidad. alto. Entonces yo armaba en su equipo y yo decía, caramba, a mí me hubiese gustado participar en un torneo de eso estudiantil porque es como vivir esa experiencia, es lo más similar que un estudiante puede tener al béisbol profesional. Yo lo viví en el colegio. El año que yo me gradué hicieron la Olimpiada Lasallista, que eran todos los colegios de La Salle de aquí del país, más colegios de Puerto Rico que venían, y yo viví eso. Y yo viví también unos torneos de basquetbol grandísimos que hacía el Loyola, la Academia Militar del Caribe. Yo me crié en eso, yo sabía ya lo que yo entendía que podíamos hacer. Pero el Estado es muy grande y a veces tú quieres hacer cosas y no puedes por temas presupuestarios, por temas de procedimiento, de muchísimas cosas. Pero el paso mío por el Estado ha sido agradable. Hay cosas que vienen en el paquete, tú tienes que encontrar una persona que no está de acuerdo y te puede ofender, te puede faltar respeto. Ahora en las plataformas digitales cualquiera se para frente a una cámara sin saber quién tú eres, de dónde tú llegaste y te puede acabar en 2 minutos. Sí. Pero tú tienes que vivir con eso, porque tú estás en política. Claro. Y yo asumí eso, ¿verdad? Entonces esa es la realidad que estamos viviendo hoy. Alberto, para muchos, cuando te vimos apoyando a Luis en la campaña del 20, nos sentimos identificados que una persona como usted esté en el mundo de la política. A veces en lo interno de la política hay ataduras o favores que se deben. Por ejemplo, yo era de los que esperaba a Alberto Rodríguez como ministro de deporte. No sé si usted también o si ya eso se había hablado. Y todavía tenemos la esperanza de verlo ahí por su accionar. Tú sabes que lo mejor es cuando te aspiran y tú no aspiras. Por ejemplo, tú aspiras a que yo tenga ese cargo. Ya yo me siento halagado contigo porque tú viste un trabajo y tú entendías que fuera yo. Ahora bien, ahora viene el tema. Hay cosas que tú no controlas y lo que tú no controlas no te puede preocupar. Yo creo que nosotros ahí donde estamos, yo tengo unas encuestas que no las he publicado y no creo conveniente publicarlas, pero la gente nos ve como la cara del deporte, del gobierno. Sí. Entonces, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy en toda el ánimo de apoyar a Kelvin, que lo conozco hace mucho, pero nosotros tenemos una historia ya que nadie la puede borrar en esa institución y en campaña. La última vez que aquí un dirigente convocó atletas para ir a un meeting fue Jay Payano y después lo hicimos nosotros, el equipo que trabaja con nosotros. Entonces, ya que te den un cargo, que no te lo den. Ya nosotros demostramos aquí lo que podemos hacer con poco presupuesto. Entonces ya, si llegó el otro cargo, llegó y cómodo. Y si no llegó, pues estamos tranquilos. ¿Tú me entiendes? Porque ya nos sentimos satisfechos de que el pueblo ha aceptado y ha consumido lo que nosotros estamos haciendo con mucho cariño, con mucho amor, con mucha pasión. Claro, uno no es papeleta de 2000, ni medallita, No. ni cadenita de oro para gustar a todo, ni quiero gustar a todo el mundo, para que tú sepas. El día que tú le gustes a todo el mundo, revísate. Sí, no, Hay por eso es que el mundo problema. es mundo. No, y además, yo siempre he dicho que si tú no quieres que te cuestionen, quédate abajo de tu cama y que te lleven el desayuno ahí, porque tú No tienes- salga. Esa es la realidad. Tú tienes que... Este programa, por ejemplo, ustedes tienen amigos, amigas, que qué bonito, pero hay un grupo. Y yo te diré quiénes son. Sí, Sí. Porque eso es así. Eso así. es diario. Y tú tienes unos lentes de sol, Ray-Ban, Sí, privando diario. bacano. y eso mañana, tú vas a ver gente que se lo va a poner también. Sí, es así. El mismo que te criticó, porque fuiste tú que te atreviste a ponerte los Ray-Ban, no fue otro. Entonces, la vida es esa. No, esa es la vida. Y tú trazarte pautas, proyectos, objetivos, sin hacerle daño a nadie. Porque hay gente que se siente en una mesa a planificar no bien, sino mal. Yo nunca he podido hacer eso. Entonces, yo no quiero lograr metas ni lograr objetivos que en el camino yo me lleve 5. No, a mí no me interesa eso. Y eso en política tú sabes que es normal. Sí. Y dentro de tu jurisdicción, como o sea, el cargo que tú estás hoy posicionado, ¿verdad? Sabes que hay un tema
muy fuerte ahora que está dando de qué hablar en el béisbol. El tema de las edades, el tema de la sustancia. Para Alberto Rodríguez, ¿hay algún plan para ese problema que está ahora mismo Arropado. afectando el béisbol? Alberto, el del cargo, que se puede ir esta noche, o Alberto, la persona que ha estado en deporte muchos años. Para ambos. El que lo quiera Si tú me contestar. preguntas, Si está dentro de la... O sea, si está tú me dentro preguntas a de... mí, yo regularía esos programas informales que hay en República Dominicana. Cada vez que yo oigo que un niño le dieron dique caballín, y cada vez que yo veo a un niño que con 12 años le dan un dinero a su mamá para meterlo en una pensión y hacerlo pelotero, y a veces le inyectan cosas que se le queda para la vida entera porque tiene efectos secundarios, eso hay que reglamentarlo en este país. Y si no lo reglamentamos, vamos a seguir perdiendo muchachos. Porque así mismo como mañana pueden llegar a Grandes Ligas, llega uno de 100. Entonces estamos tirando después muchachos que lo que van a la calle a delinquir porque están buscando dinero. Entonces eso, el Estado, el gobierno dominicano, sea el color que sea, tiene que reglamentarlo ya. Creo que el gobierno está haciendo alguna cosa con Junior Novoa, la comisión de béisbol, pero eso no puede seguir. No puede seguir. Eso no puede seguir. Porque el béisbol es una industria sin chimenea, igual que el turismo. Pero esa industria hay que reglamentarla. Aquí cualquiera no puede poner un hotel. Entonces aquí cualquiera no puede tener un programa de pelotero que nadie lo vea, de que inyectándole sustancias que no son positivas para el cuerpo de un muchacho, porque lo que quieren es cogerle una comisión después que lo firmen. Eso es imposible. Y eso hay que fijar una posición, claro, intereses. Tú vas a tener miles de enemigos. No, claro. Es un monopolio fuerte. Que Entonces, por eso hay que enfrentarlo. Eso hay que enfrentarlo. Yo tengo una teoría también con relación al tema de República Dominicana y deporte, que no gusta mucho. ¿Cuál es esa? ¿Cada cuántos años nace una Marilady Paulino? Para ti, así. No. Tenemos a Félix Sánchez y Mari Lady. Ya. Ok. Ya. Luguelín hizo un amague. Ok. La inversión de deporte en República Dominicana, en comparación con países grandes, una inversión mínima. Entonces, las políticas públicas en el sector deporte en República Dominicana no pueden ser para formar una Félix Sánchez y una Marilady, porque eso se dan silvestres. Eso no tiene que ver si hay federación. Nosotros tenemos que trabajar para que un muchacho en un barrio y otro muchacho no se fajen y se saquen un puñal y hay uno de ellos que salga muerto. Eso es lo que tenemos que hacer, invertir en los barrios, en las comunidades, en las escuelas, para sacar muchachos de la delincuencia. Si ese muchacho mañana agarró el béisbol y fue profesional y llegó a Grandes Ligas, qué bueno. Pero que son los menos los que llegan a Grandes Ligas y los que se quedan en el barrio perdido. El gobierno tiene la necesidad de construir infraestructura en los barrios, como hicimos nosotros este echado en Capotillo, para que los muchachos tengan un espacio donde hacer deporte, donde educarse y que no piensen estar en la esquina con el vape, que atracando, que quitando cadena en un motor. Esa es la realidad nuestra del deporte nacional, no es otra. No es que yo estoy en contra de las federaciones, como mucha gente dice, no, pues son amigos míos. Todos esos eventos de INEFI junto con las federaciones, pues ellos son los que tienen los árbitros y los jueces, pero que la inversión y el enfoque debe ser meternos en los sitios vulnerables, hacer eventos, a dar charlas, a dar clínicas, para que el muchacho no se meta en vaina mala. Esa es la realidad, ese es mi punto, y no lo voy a cambiar. Y me han dejado hacerlo en INEFI. Fíjate que tenemos un proyecto que lo presentamos en la semanal, que otro gobierno no lo había hecho, INEFI con el barrio. Nosotros arrancamos con ese proyecto y se metió la juventud con un proyecto parecido, el Ministerio de Interior, pero nosotros arrancamos, nosotros tenemos casi 50 versiones de INEFI con el barrio en el país entero. Y eso te llena de regocijo porque no es un estadio que tú haces INEFI con el barrio, en la calle. Claro. Con el INEFI también. No. Ah, mira, él lo conoce. El atleta con el INEFI, eso fue un invento de nosotros. De traer atletas de alto rendimiento a dar charlas en las escuelas, diciéndole, mire, yo salí de una escuela pública y miren quién yo soy hoy. Alberto Osuna, por ejemplo. Bueno, pero en el caso de Osuna es encargado de recreación de la institución. No, pero que Sí. está ahí, que No, pero no solo salió del Fabio. No solo Mary Lady es de ese programa. Pancho también. Luguelín es de ese programa. Pancho Fortuna es de ese programa.
Napoleón Calzado de ese programa. ¿Tú me entiendes? Esos últimos 2 medallitas de boxeo, Pinales y el otro Alcántara, son de ese programa, de ese proyecto también. Sí, Muy bueno. Eso está bien. Muy eso está bueno. bien, porque yo entiendo que tenemos que resaltar lo bueno que tenemos. Y llevárselo a los barrios, que lo vean los niños y se motiven. Y también que vean, por ejemplo, que ellos pueden, qué beneficio tienen, Ejemplo a cómo seguir. viven. Los ejemplos a seguir de un niño, de una Mary Lady que le diga en la escuela Fidel Ferrer, que ella fue con nosotros. Yo estudié aquí y miren quién yo soy hoy. Ustedes pueden ser una igual o mejor que yo, pero tienen que terminar la escuela para después irse al deporte como lo fui yo. En el Nacional de Atletismo, ella estaba entrenando allá en Vallaguana y ella hizo un video, me dijo, súbelo, promoviendo lo que estamos haciendo. Yo a cada rato hablo con ella y ella me dice, miren que tú estás y lo están haciendo bien, hagan esto, hagan lo otro. ¿Y cómo tú estás de salud y esto? Y eso se produjo en base a lo que estamos haciendo. Bueno. Esa es la realidad. Tú sabes, Alberto, este programa no tiene ningún favoritismo político, Sí. con ninguno. Pero si a mí me preguntaban antes de su gestión qué era el INEFI, yo decía, una botella ahí que tiene que ver con deporte. Yo. Con educación física. Sí, yo decía, yo no sé lo Educación que hay. física. Bueno, Ahí la realidad es que en base a mucho trabajo y a mucho esfuerzo Y a poco presupuesto. y a muchas horas y a muchas canas que me han salido en estos últimos 2 años, ahí, la institución la gente la ha dado a conocer, la ha consumido, la ha aprobado. Pero también tiene que ver mucho, yo pienso, de que como yo siempre he estado ligado al ambiente y soy de los medios, también yo sabía que si tú hacías algo, yo sabía cómo debíamos publicarlo, cómo debíamos comunicarlo, y eso ha ayudado. Venderlo. Sí, ha ayudado, Sí, porque si no sería yo venir aquí a hablar en mentiras, eso ha ayudado mucho. Eso de la cancha, por ejemplo, que la gente subía, por ejemplo, mira, esta cancha en Guachupita, y a la semana estaba el INEFI ahí. Sí, eso se llama escucha y resuelve. Sí. Y Alberto, Era un fanático allá atrás, Sí. estamos haciendo hace rato. ¿y cuál ha sido la clave ya, Alberto la persona, Alberto Rodríguez? Porque cuando inician los medios, tiene una camada que le sigue, o sea, por ejemplo, Jansen, Los Soldevila, Ricardo Bian, exitoso. Como narrador, exitoso, como gerente también. Como gerente en el baloncesto, con el Varia, Sí. exitoso. Con los Leones, Sí. aquí exitoso. O sea, ¿cuál ha sido la clave de Alberto Rodríguez la persona para lograr el éxito en cada cosa que se propone? Yo creo que si ustedes hacen este podcast con pasión y disciplina, ustedes van a lograr el éxito. Compromiso, como dijo él. Si tú, todo lo que haces, si tú vas a vender maní en la calle, métele pasión y compromiso. Si tú vas a ser portero de un edificio, métele pasión y compromiso. Y esas cosas que tú enumeraste, todas las que yo he asumido, le he metido pasión, compromiso, risa, lágrimas, y se ha conseguido porque la vida es de resultados. La vida no es de teoría, es de resultados. Entonces, eso que tú dices, el Rafael Varias, de ahí se han logrado 4 campeonatos, que si yo cuántas finales, pero se logró un techado. Sí. Ya tenemos también vehículos y vamos a remozar el club ahora. Tenemos abanico. Esos muchachos trabajan conmigo, la mayoría. Villaconsuelo me asumió como hijo adoptivo en el 2008. Todavía yo sigo ahí metido. Después yo entré por el campeonato del Varia 2009, me ofrecieron Titanes y casi ganamos un campeonato. Después yo me fui de la liga hasta que nos metimos en Leones y ganamos 2 campeonatos consecutivos. Yo te lo digo humildemente, eso ha sido compromiso, pasión, entrega, disciplina, y gente también que sienta lo mismo que uno alrededor y que tenga la misma mentalidad para lograr cosas, porque solo no se puede. Solo nadie consigue nada solo. Tú tienes que hacer grupo, hacer equipo. Y a pesar de que tú tengas mañana que este podcast sea el número 1, tú tienes que salir allá abajo y saludar al guachimán de la puerta. Claro. Porque si tú no tienes humildad, no llegas. O si llegas sin humildad, se va. Porque la realidad es que tú llegaste, pero llegaste ahí. Pues tú puedes llegar, pero si el portero de aquí dice que tú eres un prepotente, ¿a dónde tú llegaste? No llegaste a nada. Si el técnico de aquí de televisión que está ahí en la tecla, el camarógrafo, tú no lo saludas, un día viene y le trae una caja de pizza o una botella de agua. Porque ellos son los que te ponen a salir bien o mal, los técnicos. Entonces tú tienes que estar claro con eso. Eso me ha dado resultados también, de que yo soy muy cercano con la gente.
escucho, hablo con la gente, no importa la situación social o económica que tenga, porque eso se va y viene. Es igual que el gobierno va y viene, que se cree que porque tiene un cargo va a pisar gente. Los cargos pasan. Tiene problemas y pisan. Pasan y pisan. Pasan y pisan. Hay que tener cuidado, porque la fama y el poder es peligrosa. Y la fama es como una sombra que se va. Y el poder también. Y eso, si tú agarras la fama o el poder para tú creerte y no hacer el bien, te va y te va mal. Entonces eso de fama a mí, yo voy a los mismos sitios que yo he ido siempre, ahora porque estoy en el gobierno. La gente me dice, ¿por qué tú vienes aquí si fulano no viene ya? Yo voy a los mismos sitios. Tengo los mismos amigos y hago lo mismo de siempre. Hay compañeros míos de política que no van a un supermercado. Yo voy con una chancleta a un supermercado, unos pantalones cortos. Yo tengo que ver con eso. ¿Tú me entiendes? Pero hay gente que no lo hace. Yo voy al play y me siento en la preferencia a ver el juego. Voy al basquetbol y me siento en la grada con la gente. No voy de que un VIP, una vaina de esa. A mí no me interesa eso. ¿Tú me entiendes? Ahora, si yo voy con el presidente, tengo que cumplir el protocolo de lo que hay. Pero eso de yo ya quitándome el saco, la camisa de funcionario, de figura pública, a mí no me interesa. Yo quiero que la gente me recuerde como una gente cercana. Yo no quiero que la gente me vea de que distante. De que yo no devuelvo WhatsApp. De que yo respondí una llamada tuya, ¿no fue? Un WhatsApp. Sí, yo te tenía agregado. No. Wow, me sorprendió que me dijo que sí de una vez. No, porque no es eso que te diga que sí, sino que yo respondí. Sí. Porque yo lo que soy ahora mismo, yo nunca había sido tan empleado como soy ahora. Porque yo soy empleado 24/7. Sí, tú ibas a un canal de empleados en una oficina a desarrollar proyectos, a comprar derechos, qué sé yo, una reunión con venta, un burócrata. Pero tú te ibas una hora, pero aquí no. Aquí es de 24/7, de lunes a domingo, con regidores, con alcaldes, con senadores, con diputados, con funcionarios, con junta de vecinos, con... Wow. Eso no es fácil. No es fácil. Wow. No es fácil. Mira, No es fácil. y tú sabes, Alberto, nosotros siempre hacemos aquí una dinámica. Vamos a ver qué lío que tenemos. Raro que Arturito no le ha preguntado del escogido, pero vamos con la dinámica. ¿Qué pasó con el escogido? No, del juego. Este hombre todavía está celebrando, pero celebrando feo. ¿Quién fue que ganó? ¿Eh? ¿Quién ganó? No, el que gana es el que goza. Entonces ganó el escogido. Yo tengo derecho a celebrar. No, y ganó bien. En Fue buena una línea. gran final. Sí. ¿Te gustó ese juego? Asustado, pero ganó. No, pero óyeme, yo tenía años. Después del 99, que fueron Licey escogidos en aquella serie, Ay, no, yo no veía una serie final tan dramática como esta, que volvió a encontrar los famosos eternos rivales de la pelota nuestra. Y el play lleno a capacidad con Licey escogido, que se había perdido porque las Águilas le habían quitado el nicho al escogido. Y como fanático del escogido que tú eres, debes sentirte orgulloso por el equipo que tiene y la directiva que tiene. Yo recuerdo en Twitter o en X, porque yo lo sigo, que cuando clasificó el escogido, Alberto dijo: cuidado con ese equipo, que su mala racha ya pasó. Así mismo el tuyo. Oye esto. Yo voy un sábado al play y me siento del lado de los gigantes. Eran escogidos y gigantes. Me siento a ver el juego en una preferencia ya. Y veo que el escogido viene de atrás y gana el juego. Yo le dije a un amigo mío que estaba al lado de mí: anota que ese equipo tiene capacidad de reacción. Y los equipos con capacidad de reacción se ponen la ñoña. Y así fue. Y lo puse en Twitter. El escogido tiene algo, yo le veo algo championable. Y me acabaron, tú sabes. Bueno, el escogido campeón. Ganó. No, Porque ahí había algo que alguien estaba inculcando, una mística, que yo no sé si era Pujol, si era Plácido, que era el Ben Coach, si era el gerente, no sé, pero alguien hizo algo. Pues mira, el escogido nunca se rindió, nunca se rindió, hasta que al final lograron con el jonrón de este muchachito que hablé con él en el Juego de Estrellas. Un tipo simpático, ¿eh? Sí, gracias. Muy gracioso. Sí. Tiene 22 añitos y se va a meter la Grande Liga en un bolsillo, ¿eh? Él no termina en Tampa, ese muchacho va a conseguir dinero, porque él tiene él irradia como una felicidad. Él nunca está como incómodo. Él siente que llegó a Grandes Ligas y se lo debe a Dios y se lo debe al mundo, pero él está contento. Sí. Y él irradia eso. Yo siempre lo veo riéndose. Sí. Siempre está riéndose.
desde su punto de vista, en la historia del IDOM, ¿es el palo de Caminero el más importante? Tiene que estar entre los primeros 5. Primero fue en un juego 7. Decidió el juego, a pesar de que la jugada de Brito fue la que acabó el juego. Licey Cogido, mediados de los 80, hay un jonrón famoso que le dio J.R. González a Mario Melvin Soto, que la sacó por el left field. También hay un triple famoso de Pedro Guerrero en una final, el jonrón de Andy Abad en Santiago, que yo estuve ahí, 2001, 2002. Ese jonrón tiene que estar, porque también está sellado en la mente del pueblo, porque fue por el paredón. Sí, sí. Y se la sacó a uno de los mejores cerradores de la historia del béisbol dominicano, que es Jairo Asensio. Tiene múltiples factores para no poder borrarse en los anales de la historia del béisbol dominicano. Eso es así. Eso es así. No, y el Clásico Mundial, si Alberto Rodríguez fuera el gerente y todos los peloteros estuvieran disponibles, Sí. ¿cuál sería tu equipo ideal? Yo dije en el Juego de Estrellas que hay un pelotero que yo lo tengo sembrado en el Clásico. Se llama Ketel Marte. Y tú me dirás, ¿por qué? El Clásico, como es en marzo, hay que buscar peloteros que se pongan en forma rápido. Tú no puedes ir con peloteros grandes y fuertes que tengan que coger swing, la mecánica como Dever, que le dio tanto trabajo ponerse en forma para el Clásico. Porque hay que recordarle al pueblo, al público, que el Clásico está en la etapa de entrenamiento. Tú tienes que buscar al pelotero pimentoso, que se envase con un toque, que juegue varias bases. Ese muchacho que está el martes es mi segunda base. Otro pelotero que yo no dejaría fuera del Clásico es Ramirito, José Ramírez. Pelotero caliente, que coge una base extra, se tira de cabeza, mete un extra base, juega segunda, juega tercera. Esos dos peloteros yo no le pongo la mano. Mira, tú vas a ser el tercera base y tú vas a ser el segunda base. Después, estamos llenos de talento. Lleno de talento. Me preocupa mucho el picheo, porque hay que recordar que los pitchers tienen limitación de lanzamiento, porque estamos en una etapa. Me alegró mucho la firma de Pujol, porque aquí los cogidistas acabaron con Pujol. Sí. Pero los sí. cogidistas no sabían que era lo que Pujol impregnaba en esa cueva. Porque el que sabía de estrategia no era Pujol, era Plácido. Yo lo dije desde el principio. Yo conocía a Plácido en la Manuel Mota. Plácido era un viejo con 11 años jugando pelota. Un tigre jugando pelota. Entonces, tenemos equipo para ganar el Clásico. Yo entiendo que sí, pero tenemos que buscar peloteros. Ese Julio Rodríguez de Seattle es un policía en el center field. Ahí no pica nada. Ese tenemos que tener. La línea central hay que definirla en diciembre. Que el que se ponga guapo, se ponga guapo. La línea central es el catcher, según Diciol, el center field. Eso tiene que ser intocable. ¿Por qué no pueden jugar todos? Porque no hay cama para tanta gente. Eso igual que la política. Hay gente que, bueno, pero no me han nombrado, porque no hay cama para tanta gente. Sí. Y eso pasa en un line-up de 10 o de 9. ¿Tú me entiendes? Entonces, la línea central, Ketel Marte y Ramirito no pueden salir. No pueden salir, porque esos son los peloteros que convienen, que se ponen en forma rápido y que le dan una línea al más bonito. Entonces, eso es lo que yo creo. Ahora hay que ver lo que piensa Pujol, lo que piensa mi amigo Nelson, que está en la gerencia, y yo simplemente estoy hablando aquí. ¿Me entiendes? No, claro. Bueno, yo creo que tú ibas a decir algo Sí, más. antes Dale. de irme, yo me quedé con que usted, cuando pequeño, fue al crujado de San Carlos. Sí, al camerino. Sí, al camerino. ¿Y por qué el Varia y no San Carlos? Bueno, porque estando yo transmitiendo en el Palacio de los Deportes, un muchacho que hoy vive en Estados Unidos, que se llama Leandro Fajardo, era directivo del Varia, y me dijo que para lograr el Varias entrar al superior había que llenar unos requisitos, incluyendo pagar un dinero, un fit. Y entonces él necesitaba gente influyente. Y el Varias tenía categorías menores muy buenas de siempre, pero no llegaba al superior. Entonces de ahí es que inicia la llegada del equipo al superior, porque yo recopilamos firmas, yo busqué a los empresarios de la barriada, que algunos eran amigos míos, yo no lo sabía que tenían un negocio ahí. Y entonces por eso el Varias. Y hoy el Varia es como si fuera hijo mío. De ahí no me saca nadie. Sí, es una realidad lo que usted dice. Yo jugué categorías menores en el Varia cuando ahí estaba Rubí, Sí, que es una Rubí. figura conocida. Claro. Tomás. Tomás Baloy, claro. Sí, o sea, que Ah, también... pues tú conoces la historia. No, ellos también nos daban clase en el Centro Olímpico, Escuela Leandro de la Cruz. Yo Sí, jugué con Leandro. Benjamín, mini básquet. Y como Tomás y Rubí estaban en el Varias, lo que éramos, ¿verdad? Bueno, modestia aparte,
Ellos decían, ven para el Varia también en los torneos distritales. Claro. Bueno, lo que pasa es que siempre el Varia ha sido una cantera inagotable de talento. Ahí está Eulis Báez, está Joel Ramírez, está Vinicio Muñoz, está José Fortuna. Los Fortuna. Y ahora hay una generación muy buena que está subiendo de manera impresionante. Pero lo principal es tener el club para que la barriada y la juventud del barrio pueda consumir deporte dentro del club. Esa es la realidad. O sea, es por eso, no San Carlos y Varia y después el Que en Varia. ese tiempo San Carlos siempre estaba en la final y después de ahí entonces el Varia. Y San Carlos tiene una sequía prolongada. Tiene 25, ¿no? 23 años que no gana. Del 2001. Bueno, sí. Que este año todavía no han perdido, ¿verdad? Porque no se ha jugado todavía. Vamos a esperar, vamos a esperar. Y Alberto. Pero ahí fue que él fue jugador más valioso y vaina. Sí, joder. no fue en Lomina, fue en otra ok, cosa. ok, fue Alberto, para ti, el pelotero dominicano que más ha impactado el juego En la Liga Dominicana o en Grandes Ligas. a nivel todos lados. En la Liga Dominicana, el pelotero más excitante y que más cambió el juego fue Miguel Diloné. Y en las Grandes Ligas, para mí, el pelotero que más cautivó a la afición fue Sammy Sosa. A quien yo tuve la dicha de conversar en su mejor momento. Y que siempre que llegábamos a Estados Unidos nos trataban muy elegante siempre. Pero esos peloteros, por ejemplo, aquí, yo recuerdo un niño vagamente, cuando Diloné se envasaba, ya las Águilas tenían una carrera. Porque él creaba situaciones para volver loco a todo el mundo. Y Sammy Sosa, con sus honrones y su forma peculiar del salto, el saludar con la bandera, el trato con la prensa y con el fanático, yo creo que ha sido el atleta dominicano que más ha impactado a la sociedad de los Estados Unidos. Sammy Sosa, sin duda alguna. Una locura, había que ir a Chicago cuando Sammy Sosa era Sammy Sosa. Que mucha gente dirá que tú eres un exagerado a mí. Después de Jordan en Chicago, ¿tú sabes quién era? Era Sosa. Sammy, sí. Y iban caco a caco. Y tú tenías que sentirte orgulloso porque Sosa es de aquí, del patio. Claro. ¿Tú me entiendes? Sosa es un tipo que pudo manejar la fama, que no era pajita de coco la fama que él tenía. Porque Sosa no se endiosó y siempre daba entrevistas. Y cuando Sosa empezó a hacer 30-30, tú lo veías aquí en toda la discoteca saludando gente y pagando cuentas. Porque a mí no me lo va a contar nadie, pues yo lo viví. Pero hay peloteros, que yo no voy a mencionar su nombre por respeto, que no eran agradables, ni eran amistosos. Pero esa es su forma. Pero Sosa, no, Sosa era otra cosa. El que te diga algo diferente de Sosa, dile que está hablando mentira. Porque yo viví cada etapa de Sosa, tanto aquí como allá. Esa es la realidad. Sosa es un ejemplo. Que después que Chicago y le inventaron un cuento y el tema del bate, bueno, todo en la vida tropezamos. Pero no es solo lo tanto que tropiezas, sino lo tanto que te levantas. Y dar 600 honrones no es un maíz, No es como fácil. dicen en la calle. No es fácil. No, un maíz, No es esa la fácil. Ni da 600 ni da 60 y pico en una temporada. 3 Porque veces. 3 veces. 3 No es veces. fácil. 3 times, no es fácil. no es fácil. Yo tenía mis recuerdos. Tiene que mami tener, los debe de tener por ahí todavía, mis recuerdos con Una foto los tuya. 66, sí, de Con Sammy. Sosa. Yo sentado en el pupitre. Y porque tú eres un muchachito en esa época. Pero claro, yo estaba Muchito. todavía quizá como en segundo de básica, quizá Sí, estaba primero. pequeñito, tú Papá, estabas muy se, pequeño. Sí, se con mis llenaban los recuerdos. colmados de una manera. Y los carros, para le ver ponían, juegos los de carros le iban Mira. poniendo los honrones. Aquí hay otro pelotero dominicano. Ya yo lo viví en mi época de transmisiones. En Color Visión, la programación de Color Visión se paraba por los juegos de Pedro Martínez. Me voy a explicar. Si Pedro Martínez pichaba el sábado en la noche, había que armar un rebú con Corporán para que se diera las horas. Porque había que cortar Corporán para meter a Pedro. Porque con Pedro, habían clientes que solo se anunciaban con Pedro. Wow. Cuando llegamos después del 2004 a CDN, que yo fui el director de la transmisión, era una locura con Pedro cuando pichaba en la costa, cuando a Boston le tocaba. Y aquella serie de campeonatos de los Yankees cuando vinieron de atrás, todo eso lo vivimos nosotros en carne viva. Y recuerdo yo que esos programas de Color Visión que facturaban muchísimo, como Corporán, Nuria, a veces lo movían, eso era un rebú. Porque la gente, oye, Pedro Martínez se volvió aquí
un ídolo tan grande que Pedro Martínez a veces andaba tan escondido porque era una locura. Era una locura lo de Pedro Martínez cuando Pedro Martínez pichaba. Y realmente nos tocó transmitir muchos juegos de Pedro Martínez. Y yo lo digo así, pero hay que vivirlo y verlo. Lo que fue Pedro Martínez para los Medias Rojas de Boston. Eso fue algo apoteósico. Pedro Martínez se convirtió en el as, no solo de la rotación de los Medias Rojas, sino que era la cara del béisbol en aquella época, sin lugar a dudas. Pedro Martínez, que todavía anda por ahí dando carpeta. Saludos para él donde quiera que esté. Oye, con la narración de quien para mí, para mi gusto, el mejor narrador, Ernesto Kawinkel, porque qué diverso. Él fue el que le pegó a Pedro el Grande. Exacto, pero que también a nivel de baloncesto, cuando él narraba los juegos de Jordan, con el 440, Review y eso. Nosotros estábamos transmitiendo en el estudio B de Color Visión, creo que era. Y iba el productor. En esa época, el jefe de producción era Iván Ruiz. Y él iba allá, mira, vamos a grabar la promo del jueves que va a pichar Pedro. Y iba con una cámara y en esa época no había tanta cosa. Y el Neto, ahí mismo, sin leer nada, decía, el próximo jueves, Pedro Martínez, por Color Visión, en vivo. Nunca se me olvida eso. Y eso lo ponían después, lo editaban. Pero, oye, era una locura. Pedro el Grande. Pedro todavía lo saluda así al Neto. Porque quedó, no, y el Neto también con la cosa de Olajuwon. Olajuwon, lo viste, Robiú, en bandeja. Todo eso lo pegó todo. Michael arriba, Michael abajo. No, y después el asunto ese de las estrellas, brillan las estrellas. Sí, lo pegó. Igual que Rubel, ahí vienen los toros. Ahí vienen. Eso se volvió de moda en la romana cuando ganaron el campeonato. Porque hay narradores que le llegan a la... Yo pegué una frase narrando pelota, pero fue un relajo y mira cómo yo lo pegué. Daban los flyers al center field y cuando yo veía un fildeo elegante yo le decía, la atrapó con saco y corbata. Ah, sí. Y después yo decía también, para cambiar, decía, la atrapó con saco y corbata en una jugada de etiqueta. Eso es el smoking. Sí. Y se pegó. Y también, yo decía también, le tiró tarde a una que llegó con el periódico, que llegó temprano. Sí. Y se pegaron alguna cosita, pero no como el Neto, viejo. Sí, el Neto no tiene, igual que Santana Martínez, que todo lo pega. Sí. Santana Martínez debió empezar a escribirle merengue a Quinito, porque es que él todo lo pega. Sí. Todo lo pega, Santana. Eso es así. Bueno, señores, las gracias a Alberto por haber venido a compartir este momentito con nosotros. De nuevo, para nosotros ha sido un grato placer tenerte aquí. Usted que está ahí, pues mantenga la sintonía. Y Alberto, de verdad que reconocemos el gran trabajo y la gran labor que has estado haciendo desde el INEFI, desde tu posición. Esperamos que continúes, ¿verdad? Pues llevando a los barrios, llevando a los pueblos, llevando a esas comunidades que quizás son olvidadas por muchos, pues ese pequeño incentivo, ¿verdad? Para que esos niños, esos jóvenes, también vean que dentro del deporte no solamente hay béisbol y basquetbol, sino que también te puede ser un Mary Lady o un Félix Sánchez o uno de esos boxeadores que tú mencionabas ahorita. O sea, que de verdad... Vamos a hacer una invitación a ustedes para que este podcast se haga de los Juegos Escolares. Claro que sí. En septiembre, ustedes van allá, graban un día y vamos a coordinar eso para que lo graben desde las instalaciones de los Juegos para que ustedes vean lo que se vive en ese ambiente. Así que están invitados. Gracias por la invitación. Estamos a la orden. Y tiren para adelante. Olvídate del tango, como dicen. Tiren para adelante. Esos lentes te quedan bien. Te parece a Ramfi. Esos Ray-Ban le quedan bien. Levantan pasiones. Esos Ray-Ban no pasan de moda. Esos Ray-Ban lo puso de moda Ramfi aquí. Ramfi Trujillo. Sí. Y después se lo ponía a Ney Nival, que fue jefe de la policía. De noche entraba con esos rayos. Él sabe por qué se lo pone. Gracias, señores. Señores, nos vemos en una próxima en este importante Primer Out. Sí.